Era cálculos en la vesícula, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí, doctor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre qué pasa con ese cálculo cuando se atasca y produce complicaciones dentro de la vesícula. ¿Ya? Recordando todo esto, tienen que ir familiarizándose con el nombre, los nombres: colelitiasis, colecistitis aguda, cólico biliar, coledocolitiasis. Si todo le parece lo mismo, tienen que revisar bien cómo se pronuncia y cómo se escribe. ¿Ya? Entonces están entrando sus compañeros, pero vamos a ir iniciando porque se va rápido los minutos en Zoom. No tenemos un Zoom avanzado. ¿Pueden ver todos lo que yo veo? Sí, doctor. Sí, doctor, se puede observar. Bueno, Observa bien, doctor, se observa bien. entonces la vesícula, cuando está con cálculos, ya sabemos cómo se forman los cálculos, cuáles son las fisiopatologías, cuáles son las teorías de formación del cálculo, cuáles son las composiciones. Entonces, ahora vamos a avanzar a un tema que se llama colecistitis aguda. ¿Qué entienden por colecistitis? ¿Alguien me puede decir qué quiere decir colecistitis aguda? Es una inflamación de la pared, doctor, de la vesícula. Una inflamación de la vesícula, caracterizado por una inflamación o engrosamiento de la pared. ¿Por qué ocurre esto? Ahorita vamos a ver. Entonces, la inflamación de la pared de la vesícula biliar asociada a un cuadro clínico caracterizado por dolor abdominal, hipersensibilidad en el hipocondrio derecho, fiebre y leucocitosis. Aquí vemos una definición exacta de lo que es una colecistitis, pero el hecho de que falte fiebre o falte leucocitosis tampoco descarta que sea un cuadro de colecistitis. Ahorita vamos a ver, pero se caracteriza por eso, por un cuadro mayor a 6 horas en el hipocondrio derecho de sensibilidad, fiebre y leucocitosis. Pare de contar, ahí ven que no hay bilirrubina, no hay absolutamente nada. Una colecistitis se caracteriza por eso. ¿Ya? Entonces aquí vemos la fisiopatología, que era lo que les hablaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos cálculos? Estos cálculos, cuando el paciente o la persona que tiene cálculos come grasas, el organismo libera somatostatina. Esa somatostatina hace que que la vesícula biliar se contraiga para expulsar la bilis. Al expulsar la bilis, pues bueno, se junta en el duodeno con las demás y se hace mejor absorbible. Pero como esta vesícula tiene cálculos, la vesícula se contrae y, chicos, o sea, vayan a su cuarto. ¿Ya? Entonces, cuando la vesícula se contrae, empuja ese cálculo hacia el conducto cístico. Si se acuerdan en anatomía, es la parte más pequeña y es la que se une con el colédoco. Esos cálculos, al no poder pasar, producen una obstrucción. Aquí vemos obstrucción del conducto cístico, ¿no? El dolor va a ser cólico en un inicio, por eso se llama cólico biliar. ¿Saben cuál es el dolor cólico? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia de un dolor cólico, de un dolor continuo, o de un dolor sordo, o de un dolor urente? Que es intermitente, doctor, que puede subir, bajar. Eso, es un dolor que aparece, disminuye de frecuencia, vuelve a aumentar y así cíclicamente, como son los cólicos menstruales, exactamente. Las chicas saben bien eso. Siguen conectándose todos, estamos admitiendo todo. Entonces, como le dije, dolor cólico biliar. Y si ese dolor cólico supera las 6 horas de estar ahí el cálculo obstruyendo la vesícula biliar, va a haber cambios histopatológicos, ¿no ve? Va a haber una inflamación, va a haber un edema, va a haber compromiso vascular y puede llegar hasta la isquemia, necrosis y perforación. Es muy parecida a la fisiopatología de la apendicitis aguda, ¿se acuerdan? Que era un cuadro obstructivo, había edema. Entonces aquí vemos. La obstrucción cede en el 90% de los casos. Por eso ven que ustedes van a la emergencia, van con su cólico, le ponen antiespasmódico y el dolor cede y no se convierte en una colecistitis. No existen estos cambios
histopatológicos como inflamación, edema, compromiso vascular. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ir diferenciando dos patologías. Uno es el cólico biliar, así como tal como lo escuchan, cólico biliar, el que produce dolores hipocólicos, pero que no producen edema, ni compromiso vascular, ni isquemia, y no duran más de 6 horas. Más adelante le voy a decir cómo se diferencian. Hay 4 o 5 cosas cómo diferenciarlo y que se los voy a preguntar. ¿Ya? Así que pongan mucha atención. La anatomía patológica. Macroscópicamente la vesícula tendría que estar como las paredes engrosadas, edematizadas por la congestión que hay. La superficie de la mucosa va a estar mucosa, congestiva, ulcerativa o hemorrágica o necrótica. Eso dependiendo del grado de evolución y de las patologías asociadas. Aquí vemos cómo lo clasifican muy parecidos a la... ¿Se acuerdan cuál es la clasificación de la apendicitis aguda? Supurativa, primero era inflamatoria, supurativa, pulmonosa, gangrenosa o perforativa. ¿Ves? Aquí son muy parecidas, inflamatoria o catarral, pulmonosa, supurativa y empiematosas. Aquí es cuando ya tiene pus adentro. Y los signos, pues, ¿no? ¿Cómo serán los signos? Siempre tienen que ver cuándo diferenciar un cólico biliar y una colecistitis aguda. En la colecistitis aguda vamos a hablar que hay dolor, evidentemente hay dolor en el hipocondrio derecho, de tipo continuo que dura más de 6 horas. Hay una reacción peritoneal, quiere decir que tocan al soltar, duele mucho. Puede haber anorexia, sin ganas de comer. ¿Alguien está quemando algo, José? ¿Alguien está quemando algo? ¿No? Puede haber vómitos o no, signo de rebote, signo de Murphy. ¿Ven este de aquí? El signo de Murphy no hay que confundir con la cronología de Murphy. ¿Recuerdan la cronología de Murphy? ¿Quién me la puede decir? ¿Nadie se anima? Yo, doctor. A ver, dígame cuál es la cronología de Murphy de la apendicitis aguda. El dolor visceral mal ubicado que suele estar en el epigastrio o mesogastrio, puede estar acompañado de náuseas, vómito, que migra a la fosa ilíaca derecha después de 3 a 6 horas. Muy bien. Eso es en apendicitis aguda y eso se llama cronología. Sí. En esta patología que se llama colecistitis, existe un signo característico y patognomónico que solo se presenta en la vesícula y cuando esto está, uno dice que es una colecistitis aguda. Entonces, escuchen bien cuál es el signo de Murphy. Así lo dice el libro. Es el cese brusco de la inspiración durante la palpación profunda del punto cístico. Parece un trabalengua, pero es exactamente eso. ¿Quién había escuchado esa definición de signo de Murphy en la colecistitis aguda? Es el cese brusco de la inspiración profunda durante la palpación del punto cístico. ¿Cuál es el punto cístico? El punto cístico es una línea imaginaria que se traza al cruzarse 2 líneas. Una línea imaginaria axilar anterior, es vertical, ¿verdad? Y se traza una línea imaginaria desde el ombligo hasta el inicio de la línea axilar anterior. Donde se cruzan esas 2 líneas se llama punto cístico. ¿Y qué se llama eso del cese brusco de la inspiración? Quiere decir que al paciente se le palpa ese punto cístico que es el hipocondrio derecho, se le pide al paciente que inspire profundo, que meta aire, y el paciente al meter el aire va a cortar la respiración, se va a parar, va a meter y como hay mucho dolor, va a provocar un cese brusco de la inspiración. ¿Ya? Entonces, obviamente la vesícula está inflamada, está muy dolorosa, y nosotros al pedir al paciente, si le estamos palpando el hipocondrio derecho, le pedimos al paciente que inspire, va a descender el diafragma y va a empujar contra tu mano, entonces va a provocar un dolor muy intenso y que no va a dejar que termine la inspiración. Entonces, el signo de Murphy es el cese brusco de la inspiración profunda durante la palpación del punto cístico.
Si alguien no lo entendió y necesita que lo explique más, hable ahora o calle para siempre. ¿Lo repite, doctor, por favor? Lo puedo repetir. Es el cese brusco de la inspiración profunda durante la palpación del punto cístico. Es así como se define. Pero si alguien no lo entendió, se lo puedo volver a explicar. Pregúntenme qué es el punto cístico, dónde es. Doctor, otra vez, por favor. Entonces, ¿ven en la pantalla? ¿Me ven a mí o no me ven? Sí, doctor, se ve. Entonces, miren mi mano. No sé si está al revés, pero se ve. Al paciente le palpamos el punto cístico. ¿Cuál sería el punto cístico? Hay una línea imaginaria axilar anterior que baja en esta, perdón, estaba diciéndole mal. Clavicular anterior. ¿No ven? La clavícula en el medio hay una línea. Esa es la clavicular anterior. Imaginamos una línea que desde el ombligo llegue al axilar anterior. Aquí donde se cruzan estas dos es el punto cístico. ¿Ves? Aquí está mi ombligo, va hacia allá y se cruza con esta. Ese sería el punto cístico. Entonces lo tenemos al paciente así, con una compresión que le va a doler si es una colecistitis aguda. Le pedimos al paciente que inspire y al meter el aire, él va a cortar, no va a poder terminar la inspiración porque le duele mucho. Ese es un signo de Murphy positivo en la colecistitis aguda, que es el cese brusco de la inspiración durante la palpación del punto cístico. ¿Se entendió mejor? Sí, doctor, ya lo entendimos. Bueno, masa palpable en el hipocondrio derecho, eso se considera que es la vesícula que está aumentada de tamaño, está con un plastrón apendicular. Fiebre, es muy frecuente que haya fiebre, pero tampoco que no haya, no lo descarta, y escalofríos. Los hallazgos laboratoriales. Laboratorialmente, pues, es una colecistitis, ¿no? Hay una itis, hay una inflamación. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos en la apendicitis, en la colecistitis, en la pancreatitis? Vemos leucocitosis, un aumento de los leucocitos por encima de 10.000. En este caso, como está íntimamente al hígado, está pegada a la vesícula, puede aumentar las transaminasas, pero no mucho. Si aumentara mucho las transaminasas, pensáramos en otra patología como la hepatitis, ¿se acuerdan? La fosfatasa alcalina es una enzima muy sensible para canalículos biliares, para huesos, para muchas otras cosas, pero en esta patología se aumenta también. Y amilasa sérica, ¿por qué pedimos amilasa en un paciente que pensamos que es colecistitis? Para descartar una pancreatitis, para nada más. No quiere decir que se aumente en la colecistitis. Pero recuerden esto, que todo, cuando vayan a su provincia, a su emergencia, todo dolor por encima del ombligo es una pancreatitis hasta que se demuestre lo contrario. ¿Quedamos entonces así? Todo dolor por encima de la barriga del ombligo es una pancreatitis hasta que lo demuestren lo contrario. ¿Ok? Entonces, como vemos, los diagnósticos diferenciales, ¿cuáles son? Pancreatitis aguda, hepatitis, apendicitis, enfermedades úlcero-gastroduodenales y cólico renal. Como ven, son muchas, pero son muy parecidas porque están juntas. La pancreatitis, ya vamos a llegar a ese tema. La hepatitis es un diagnóstico diferencial porque duele el hipocondrio derecho, pero tiene otras características. Pues, Héctor, para eso. Enfermedades úlcero-gastroduodenales. Entonces, seguimos con el tema. ¿Qué vamos a pedir? Como en todo, primero que nada, pues pedimos una ecografía, que es un estudio barato, sencillo de hacer. El único problema que tiene que es ecógrafo dependiente. Dependiendo de la experiencia del ecografista, podemos ver o descartar cosas, ¿no? Entonces, la ecografía, lo que nos va a mostrar en una colecistitis aguda, ¿qué creen que es? Es un aumento de la pared vesicular. ¿Cuánto es el diámetro normal de la pared de la vesícula? Es hasta 3 milímetros. Cualquier medida por encima de eso se llama que está una pared aumentada. Nos puede reportar pared en doble halo, quiere decir una doble pared en la vesícula. Pared aumentada en su diámetro anteroposterior y tamaño, o sea, eso quiere decir que está hinchada, que creció de tamaño. ¿Ya? Pero lo más importante en la ecografía es que nos muestre si hay líquido, si hay paredes engrosadas y obviamente si hay cálculo, ¿no? Que es la principal causa de colecistitis aguda.
Porque existen otras colecistitis que no son por cálculo. Son las colecistitis agudas alitiásicas, que puede ser por enfermedades renales, puede ser por enfermedades parasitarias, puede ser por enfermedades inmunes y por muchas otras causas hasta virales. Puede haber colecistitis aguda sin presentar el cálculo. Entonces, la ecografía es fundamental. Y no, obviamente no va a decir si está líquido, si se perforó esa vesícula o es una pancreatitis. La radiografía es simple, un estudio simple, barato. ¿Y qué nos va a decir en una colecistitis? En una colecistitis no se ven los cálculos en una radiografía, no son radiopacos o radiolucios. No me acuerdo de la definición, pero no se ven los cálculos en una radiografía. Solo nos sirve para descartar otras patologías, como para ver aire dentro de la cavidad. Entonces, la tomografía es un estudio un poco más caro y más difícil en nuestros medios, pero es muy útil porque sí se va a ver claramente el aumento de tamaño de la pared vesicular, los cálculos y bueno, otras patologías. Y la colangiografía radioisotópica, eso no se hace acá, pero en otros países sí se utiliza y es muy, muy ventajosa. Entonces, ahí vemos la vesícula. Este esquema, ¿lo ven? ¿Se ve clarito? Sí, doctor. Sí, doctor, se ve. Entonces, Sí, este doctor, va a ser el siguiente tema. Ven que estos cálculos, primero hablamos solo como colelitiasis, ahora hablamos cómo se inflama esta vesícula por esta obstrucción. ¿No ven? Ahí vemos que eso es una colecistitis aguda. Pero vemos que esos cálculos a veces son pequeños y pueden pasar. Y es aquí donde viene el siguiente tema, que esto se llama coledocolitiasis. Tienen que diferenciar bien cólico biliar, colelitiasis, coledocolitiasis y colangitis. Parecen lo mismo, pero quiero que aprendan a diferenciar bien. Aunque ustedes no crean, yo me acuerdo que en mi formación tenía superiores que no diferenciaban bien estas cosas. Y bueno, para un cirujano me parece totalmente absurdo, ¿no? O para un médico no diferenciar un cólico biliar, una colecistitis, una coledocolitiasis o una colangitis. Todos están dentro del mismo. Entonces, para terminar con colecistitis, me interesa mucho que anoten esto que les voy a decir. Esta patología se puede llamar cólico biliar o colecistitis. Cólico biliar es si dura menos a 6 horas y no produce edema. Si dura más de 6 horas, produce edema, engrosamiento, se llama colecistitis. Ecográficamente, ¿cómo se diferencia si hacemos que es un cólico biliar o es una colecistitis? En la colecistitis va a haber aumento de la pared de la vesícula, mayor a 3 mililitros, mientras que en el cólico biliar duele, pero no se inflama y dura menos 6 horas. Otra característica diferente e importante es que en el cólico biliar cede a antiespasmódicos y analgésicos. Se le pone Viadil y le pasa. En la colecistitis, voy a poner así. En la colecistitis le pones analgésicos, le pones antiespasmódicos y el dolor persiste y continúa, sigue doliendo. En el cólico biliar no hay Murphy. Duele, puede decir que él le duela, pero no hay ese signo que les acabo de mencionar, mientras que en la colecistitis sí hay. Laboratorialmente en el cólico biliar no hay leucocitosis, no tiene que haber ningún cambio, ni aumento de transaminasas, ni nada, simplemente un hemograma normal y un hepatograma normal. Quiere decir que le dolió la vesícula y no pasó más. Pero si ese cuadro persiste, el cólico se convierte en una colecistitis y sí hay cambios, leucocitosis, hepatograma, transaminasas, todo lo que les enseñé. Entonces esas diferencias las van a tener que aplicar en su vida profesional porque es una de las patologías más frecuentes que llega a la emergencia, por la que van casi todos los días. Y tal vez alguno de aquí ha sido operado de colecistitis. Creo que había una alumna, ¿no? Doctor, ¿la puede repetir, porfa, la diferencia? Sí, correcto. Bueno, existen diferencias en cuanto a tiempo. El cólico biliar dura menos a 6 horas y es dolor tipo cólico. La colecistitis dura más a 6 horas y ya es continuo, no es cólico. El cólico biliar cede antiespasmódico, se le coloca Viadil y le pasa. La colecistitis no, le ponen antiespasmódicos y no le pasa, hay que poner medicamentos mucho más fuertes. Ecográficamente el cólico biliar no tiene cambios, mientras que la colecistitis sí lo tiene.
Laboratorialmente el cólico biliar tampoco tiene cambios en el hemograma, mientras que la colecistitis sí hay leucocitosis, puede haber aumento de transaminasa y fosfatasa alcalina. ¿Qué más? Ya hablamos del laboratorio, clínica, básicamente eso, ¿no? Y ecográficamente, como vieron, hay cambios. ¿Y qué son los cambios? Paredes en doble halo y paredes engrosadas de más de 3 milímetros. En la colecistitis... Una pregunta, doctor. ¿En la colecistitis qué? En la colecistitis no presenta edema, ¿no? Porque en el cólico biliar dijo que sí presenta edema, edematización. No. En el cólico biliar no hay edema. Ya. Solo en la colecistitis aguda hay edema de la pared, aumento de mayor a 3 milímetros. Ok. Doctor, ¿Sí? ¿en la colecistitis aguda habría ictericia? No hay ictericia. Es importante esa pregunta porque esa es otra patología que vamos a hablar ahora mismo. No tendría que haber ninguna ictericia. Ya, doctor. Ya, la ictericia es otra patología que vamos a ver que es por obstrucción de más abajo, que es el colédoco. Ya, colecistitis normalmente no hay, pero eso no quiere decir que no haya un leve aumento en algunas ictericias, en algunas colecistitis, perdón. Hay colecistitis que la vesícula es tan grande, pero tan grande que la hace compresión en el colédoco, en la vía biliar y eleva un poco la ictericia. Pero no es habitual, no es normal y no debería haber ictericias en las colecistitis agudas. Ahorita les voy a explicar por qué. ¿Ya? Continuamos, ¿no ve? Doctor, una pregunta. Dígame. ¿El signo de Murphy positivo también está presente en el cólico biliar? No, en el cólico no hay un signo de Murphy. El signo de Murphy solo es en la colecistitis aguda. Es un signo patognomónico de colecistitis aguda. Si yo hablo de signo de Murphy es que es una colecistitis aguda. Ya, bien que me pregunten todo eso porque puede ser un poco complicado, ¿no? Son varios temas que parecen iguales pero no lo son. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Todo claro, doctor. Okay. Entonces, como vemos, obviamente esta vesícula se puede complicar. Empiema, gangrena, perforación, puede perforarse, ver líquido, fístulas, fístula, hilo biliar, no lo pude decir. Bueno, cuando es colecistitis hay que internar y cuando es cólico no hay que internar. Por eso ven en las emergencias muchas veces que dice, fui y me pusieron medicamento y me fui. No lo internaron porque no tenía colecistitis, porque no tenía una colecistitis, porque no había leucocitosis, porque la ecografía reportaba que todo estaba normal. Por eso no lo internaron. Pero cuando es una colecistitis hay que internar. Vemos que hay que hospitalizar al paciente, hidratación parenteral, poner antibióticos porque está en una colecistitis y realizar una colecistectomía, ya sea de urgencia, operación temprana o operación diferida. ¿Qué quiere decir esto? No es como la apendicitis. ¿Se acuerdan que la apendicitis había que operarla antes de que salga el sol o antes de que anochezca? En las colecistitis es un poco diferente. La evolución es diferente y va a depender de mucho de cada paciente. Actualmente la tendencia es a operar en caliente, se llama. Quiere decir que operar dentro de la internación. Interna por una colecistitis hay que operarla dentro de los primeros 3 días. Y bueno, antes siguen utilizándose en pacientes que hay que enfriar el cuadro, darle antibióticos, darle analgésicos y que la vesícula vaya reparándose sola, sin comer. Y programar la cirugía. ¿Cómo es una colecistectomía? Eso. Le voy a pasar la próxima clase, pero ahorita vamos a avanzar otra cosa. Vamos a pasar. Ah, ya lo encontré. Ya. ¿Pueden ver eso? Su micrófono, por favor, compañero.